Muy bien, vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Oremos. Padre, te ofrecemos este tiempo, siempre con la expectativa de que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Reiteramos la gratitud para contigo por darnos la palabra como un medio de hablarnos, que nos permite crecer espiritualmente, nos permite conocerte mejor, Señor. Te damos gracias porque no andamos desorientados ni adivinando, sino que tenemos tu palabra como una guía, Señor. Por eso te bendecimos y oramos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente todos hemos escuchado el asunto de la última voluntad de una persona. Pues una es un testamento que escriben y con algún carácter legal, ¿sí? Otro es simplemente un deseo que expresa la persona, que ya está próxima a morir, y entonces alrededor de ese último deseo hay muchos mitos, ¿sí? Entonces mucha gente como que queda atada a lo que la persona pidió y hasta que no lo hacen, entonces no descansa. A mí que de pronto nos asusta el muerto después, yo no sé. A veces es una cosa sencilla, a veces es algo que complica a la gente y la deja atada a ese deseo. O sea, como el deseo de ir a la silla eléctrica que deseaba que se fueran las luces. Ahí sí no debe ser así, sí que de otra manera. Pero, ¿saben ustedes que Jesús expresó un último deseo? Qué bueno que nosotros nos dejáramos atar por ese deseo. Ese sí es un deseo positivo. Si nos dejamos atar por él, pues vamos a ser muy obedientes. ¿Ustedes recuerdan al despedirse, o por lo menos lo último que relata el Evangelio de Mateo, qué es? Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es el testamento de Jesús. Enseñando, y dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El relator del libro de los Hechos lo plantea también ya de una manera un poquito más detallada, cuando ya estaba Jesús próximo a ascender, está haciéndole preguntas, y entonces les dice, recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y le seréis testigos. O sea que la voluntad, o la última voluntad, o el testamento de Jesús es que seamos testigos de Él, del Evangelio, testigos de su amor. De pronto podemos evaluarnos personalmente y preguntarnos qué tanto estoy siendo testigo de Jesús. Por ejemplo, en la práctica, ¿a cuántas personas le compartió de Jesús en la última semana? ¿Cero? No estamos hablando de que tiene que evangelizarlo y convertirlo, no, simplemente hablar de Jesús, hablar de sus maravillas, hablar de su relación con Él. Recuerde que la iglesia en general tiene una misión, la iglesia del Señor, y la misión de pronto puede haber sido confundida. Algunos creen que la misión de la iglesia es llenar recintos, o de pronto llenar las arcas, o llenar sentimientos, llenar emociones, o algunas veces llenar estómagos. No, la misión de la iglesia se resume en dos cosas que nosotros conocemos y tenemos que recordar siempre. La primera es ser cuerpo de Cristo, o sea, vivir para Cristo. Y la segunda es ser instrumento de redención. Y podemos decir que eso es 50-50. Pero normalmente en la práctica de la iglesia se vuelve 90-10. 90 vivir como iglesia y es
en instrumentos de redención. Eso nos llama a equilibrar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos seamos testigos. O sea, nadie que conozca al Señor y se acerque a Él tiene impedimento para ser testigo. Todos tenemos historias para contar, ¿o no? ¿Tienes historias para contar? Amén. Cuéntelas. Cuéntelas. Cuando llegue la oportunidad, cuéntelas. Celébrelas. Transmita el gozo de relación con Dios. La verdad es que estamos viviendo épocas difíciles, cada vez será más, lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, ¿sí? Por ejemplo, en algunos lugares y países, eso de acercarse a otro, hablarle de Cristo, ya se considera una agresión. Seguramente algún día por aquí pensarán lo mismo. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de pérdidas y un tiempo de incrementos. Un tiempo de pérdidas, por ejemplo, la pérdida de los valores absolutos, la pérdida de liderazgo honesto. Ustedes han sido testigos todos estos días de lo que pasa en nuestra nación, de los que supuestamente depende uno que le hagan justicia. Ya no ha oído todo lo que está pasando entre ellos. Por Dios, ¿en quién puede confiar hoy en día? ¿Qué liderazgo? La pérdida de la seguridad, la pérdida de los compromisos, de los ideales, de los sueños. Y frente a esas pérdidas hay un incremento de otras cosas. El incremento del relativismo. No, depende. Entonces ya, donde hay tanto relativismo, no suenan bien principios, ¿sí? Porque todo es relativo. El incremento de la anarquía. Cada uno viva como quiera. Cada uno es dueño de sí. No hay un ser supremo al cual rendirle tributo ni cuentas. El incremento de la desconfianza, de la que yo llamo la tolerancia intolerante, porque supuestamente proclaman la intolerancia pero no toleran que uno por lo menos viva como vive, o que sea lo que es. Ya suena a anacrónico. El aumento del placer, del materialismo, del pluralismo y de una falsa espiritualidad. En ese tipo de ambientes somos llamados a ser testigos de Cristo. En cualquier tiempo y circunstancia, la misión de la iglesia no varía. Debe vivir para Dios y presentar el evangelio puro e integral. Voy a tomar 2 versículos de la primera carta de Pedro para hablar de este asunto de ser testigos fieles. La primera cita se encuentra en el capítulo 2, el verso 9. Dice: pero vosotros sois linaje escogido. Uy, ¿qué ya suena eso? Real sacerdocio, reyes, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Cómo le suena eso? A sacar pecho, ¿cierto? Dice: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si no es para anunciar, no tiene sentido todo ese poco de privilegios. Y el otro versículo es el capítulo 3, el verso 15. Dice así:
en la misma primera carta de Pedro, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Repito, sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué Pedro? Pedro escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia que tal vez piensa que por el peso o la presión de afuera puede cambiar o rebajar los ideales. Pero dice, no, un momentico, hay que seguir fieles como testigos. Tenemos un privilegio, pero hay que ser testigos. Y luego a través de este versículo nos da unas pautas de lo que diríamos, lo que podemos llamar, lo que implica y lo que enfatiza el ser testigos. En primer lugar, enfatiza la santidad, sino santificar al Señor. ¿Qué es santificar al Señor? Si Él ya es santo, es honrarlo con acciones que van de acuerdo a su voluntad, o sea, vivir santamente. Eso es santificar al Señor. En la carta el apóstol usa otras expresiones. Por ejemplo, en el capítulo 1, 14, 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Como hijos obedientes, no os conforméis. O sea, una manera de vivir santamente es no conformarse, como dicen Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y tú dices, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También dice el apóstol en otro versículo, 17 y 18 del capítulo 1: conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerda que estamos peregrinando, tenemos una meta. Entonces, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos. Dice, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Implica y enfatiza la santidad. También dice desechando, o sea, al conducirnos, al no conformarnos, tenemos que ir desechando una cantidad de cosas, listas que hay en todas las cartas. Deseche el viejo hombre, el antiguo hombre, la inmundicia, la malicia, la envidia, todo eso, y abstenerse de dar rienda suelta a pasiones. Entonces es vivir santamente. Inclusive en una parte de la carta él dice, miren, vivan así, aunque no hablen pues, pero que por lo menos cuando los inconversos los vean, digan, ahí hay algo diferente. Y es importante, hermanos, porque también hay otro comportamiento, y es que hablan mucho de Cristo pero no lo respaldan con la vida. Entonces pierden toda la credibilidad. Por eso enfatiza la santidad. Hay que hablar, hay que vivir. Pero el testigo empieza por ser antes que hacer. Lo segundo es que implica y enfatiza la preparación. Estad siempre preparados. O sea, conozcan lo que creen, conozcan al Señor. En la misma carta el apóstol dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Leyendo esto me vino a la memoria algo que alguna vez les contaba y para mí esta figura me hace acordar de hace 35 años, cuando nació David Andrés, que yo fui a la clínica a mirarlo y estaba de horas y le han puesto un tetero y lo tenía en la mano y chupa, y desear como niños, nadie le había enseñado y ahí estaba pegado el tetero, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no alterada. ¿Para qué? Para que crezcáis. Preparación, un pueblo que busca, que no se conforma, un pueblo que no entrega a otro la responsabilidad, un pueblo que no es facilista espiritual. El facilismo es dejar que las cosas pasen. Miren, hermanos, después de casi ya 40 años del pastorado, si hay algo que a uno le parte el alma, es que alguien diga, vea, ¿cómo le parece que encontró la verdad? Después de haber estado en una iglesia, escuchar la palabra, ser edificado, discipulado, vienen y lo enredan por allá y se va, convencido. Y uno, bueno, naturalmente hay dos factores. Uno que es fuerte, porque la palabra dice que vendrán espíritus de error. Entonces, si la persona está preparada espiritualmente poco, ese espíritu mismo lo ayuda a enredar. Y la otra es la falta de preparación, la falta de profundidad en las cosas de Dios. Hermanos, un sermón cada 8 días o cada 15 no alimenta a nadie. Es el acercamiento diario y continuo a la palabra del Señor. Ser edificados como casa espiritual, dice el apóstol. Entonces, lo que implica es estar preparados. No para andar por ahí discutiendo, porque tal vez yo nací en esa época, nací como cristiano, en la época que era muy común discutir. Y ¿saben? Esas discusiones nunca le ganan a nadie. Es más para tener claro qué es lo que cree y no me muevan de mis cimientos. Nosotros creo otra cosa, bueno, está bien. Si de pronto amablemente alguien quiere escuchar mi propuesta, pues la doy. No es para estar en combates, pero por lo menos dice, estar preparados. Tercero, implica y enfatiza la atención a las demandas. Dice que santifiquemos al Señor y que estemos preparados ¿para qué? Presentar defensa o razón, dicen otros textos, de la esperanza que hay en nosotros. Claro, naturalmente, ante quien nos demande, implica y enfatiza la atención a las demandas. Pues ya lo hemos dicho, una demanda es la demanda apologética, o sea, la defensa de la fe. Poder articular y presentar bien lo que creemos. Porque sí, la sana doctrina es atacada y debe ser defendida. Pero otra demanda es la necesidad de la gente. Y bueno, en el punto siguiente hablamos de eso. Es cierto, como leíamos esta semana o hablamos creo el miércoles, que todo, dice, toda alma que tiene a Cristo es un misionero. Todo corazón sin Cristo es un campo misionero. Hay que creerlo. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio, si no predico el evangelio. Es la demanda de la necesidad. También está la demanda de los privilegios, lo que leíamos en el verso 9 del capítulo 2, que esos privilegios de pueblo especial demandan una respuesta, y es para anunciar las verdades de quien nos ha dado esa categoría, porque si ustedes no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios. Y también la demanda del deber de ser testigos. Entonces implica y enfatiza la atención a las demandas, de la demanda apologética, la defensa de la fe, la demanda de la necesidad, la demanda del privilegio y la demanda del deber. Una cuarta
Un cuarto punto es que ser testigo implica y enfatiza la humildad. La humildad. Dice que demos razón ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Decía, al hablar de que todo el que no tiene a Cristo es un necesitado, hoy en día expresar eso es sinónimo de arrogancia o de agresión, como decíamos. Pero nosotros tienen que estarlo diciendo, simplemente tienen que estar yendo. Ustedes, todos los que no tienen a Cristo, están perdidos, están... No, simplemente quiero compartirlo el mensaje de aquel que ha cambiado mi vida y quiero compartirle cómo me ha bendecido. Presentar el mensaje con humildad, el mensaje de Jesús, no el mensaje de la institución. Hoy hay una competencia religiosa de quién está yendo a la mejor iglesia. ¿Y Jesús dónde se queda? Recuerda que una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, o tal vez dos, la de Corintios era un problema. En la de Apocalipsis había una que potente, rica, grande, y el Señor le dice: usted está pobre, ciego y desnudo. Y aparece el Señor tocando la puerta para que lo dejen entrar. Entonces ese es el mensaje de Jesucristo, no el mensaje de la institución. La esperanza que tenemos viene de Dios, entonces no da lugar a arrogancias. No la da ninguna iglesia, no la da ningún pastor, no la da ningún superestrella pastoral, la da el Señor. Como aprendíamos o repasábamos en Gálatas, todos fuimos rescatados por gracia. Y lo que hacemos es humildemente compartir la gracia que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pedro: como siervos y sed de espíritu humilde. Entonces, eso de ser testigos, hermanos, pues naturalmente no lo hemos dicho, pero parte de haber renacido en Cristo primero, ¿sí? A eso es los que hablan. No puede ser testigo de Cristo si usted no ha renacido en Él. Puede ser testigo histórico o testigo de alguna experiencia de iglesia, pero no puede ser testigo de Cristo si no lo tiene en el corazón. Y eso implica y enfatiza la santidad, implica y enfatiza la preparación, implica y enfatiza la atención a las demandas, implica y enfatiza la humildad. Entonces, ¿por qué no somos testigos fieles? Tome este llamado como una invitación a motivarse a ser testigo. No sé qué respondería usted cuando le pregunté cuántas veces ha hablado de Cristo a alguien en la semana. Si usted ha estado negligente o temeroso o confundido, el Señor puede ahora ayudarle en eso. Por eso incline su rostro por un momento y evalúese delante de Dios. Señor, ayúdame a ser un mejor testigo. O si es que su testimonio ha sido regular y no le permite, entonces arrepientas delante del Señor y diga: Señor, yo quiero ser un buen testigo, ayúdame a reflejarte como tú quieres. Si he vivido bajo superficialidad, comprométase con el Señor a profundizar en su palabra, a profundizar en la oración. Si ha perdido la pasión por Dios, pide al Espíritu Santo que le ayude a recuperarla. Porque creo que mucho de eso de ser testigo viene de la pasión que hay en el corazón de uno por Dios. No dejemos que la indiferencia ni la arrogancia nos invadan. Señor, te damos gracias en esta hora por revelarte a nosotros en Jesucristo. Y también te damos gracias hoy por aquellas personas que un día nos hablaron de ti, Señor. Donde quiera que estén, yo contigo, Señor, te damos gracias. Ese momento
cuando nos compartieron, nuestro corazón se abrió para ti, Señor. Recordarlo nos dice que es posible. Muchos de nuestros corazones eran duros, reacios, pero tu amor nos alcanzó, tu espíritu nos habló. Eso de animarnos a seguirlo haciendo con otros, porque como tú mismo lo expresas, hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente y llega a los pies de Cristo. Perdónanos, Señor, por no ser los testigos fieles, y ayúdanos a enderezar los pasos y ser esos testigos que tú quieres que seamos, Dios, a cumplir tu última voluntad, que eso se empodere de nosotros, Señor. De eso sí queremos estar atados, de una voluntad como la que tú expresaste, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos. Danos sensibilidad para percibir las oportunidades que día a día nos das y hablar de ti, Señor, y no dejarlas pasar por alto, sino aprovecharlas para bien de la humanidad y para gloria de tu nombre. En Jesucristo, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.